Gracias por continuar con nosotros. Hay personas que se les ve hacer opinión pública, pero es muy poco lo que se conoce de ellos. Uno de estos es Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Servio Tulio es el menor de 6 hermanos y en una entrevista que nos concedió para conversar sobre su vida, nos reveló, entre otras cosas, que en su tiempo de juventud llegó a ser apresado por participar en protestas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También nos confesó que cuando joven no creía en Dios. Sin embargo, una condición delicada de salud lo llevó a acercarse de una manera muy marcada a él. Este hombre, que hoy cuenta con 4 posgrados, 3 maestrías y un doctorado, nos dijo además que en su niñez fue expulsado del colegio donde estudiaba. Acompáñenos a ver esta interesante entrevista. Buenos días. Buen día, hola, ¿cómo estás, Kirsi? Gracias por recibirnos. No, gracias a ti, de verdad que sí. ¿Dónde estamos? ¿Esta es la oficina? Esta es la oficina que inauguró mi papá en el año 1980. Y es donde yo te pudiese decir, nos hemos desarrollado lo que somos abogados. Ese es mi papá, que fue el fundador y el padre de nosotros. Un hombre con una visión impresionante. En el año 1987 falleció. ¿Te lleva luto desde entonces? Sí. ¿Por qué decidió hacerlo así? Bueno, porque cuando él murió, fue una persona que me impregnó tanto. Yo quise y hice el juramento de nunca quitarme el luto. Pero no lo hago como duelo, sino como un tributo a él. Por eso es que tú siempre me ves con camisa blanca y corbata negra. Obviamente hay unas 5 veces en todos estos años que sí he utilizado otro color, pero he solicitado una dispensa para poderlo hacer. Seguimos. Estas son oficinas. Y vamos a entrar a lo que era mi oficina aquí, que sigue siendo, porque yo periódicamente vengo y despacho algunas cosas con uno de mis hermanos, que es el que está dirigiendo esta parte de la oficina de la familia. Me parece muy acogedora, muy bonito el lugar. Bueno, es una oficina muy clásica de la época, imagínate tú. Pero sí, es una oficina muy cómoda y es una oficina en donde me ha ido muy bien, me fue muy bien aquí, honestamente hablando, ejerciendo la profesión. Se lo agradezco a mi papá que tuvo la visión de dejarnos esto a cada uno de nosotros. ¿Y qué representa para usted este lugar, sentimentalmente? Fundamentalmente esto representa lo que a nosotros nos enseñaron desde chiquitos, el trabajo, eso es lo que representa este edificio. El trabajo de un hombre que vivió su vida con mucha dignidad. Él decía que la dignidad, si alguna vez se pierde, era muy difícil volverlo a encontrar. ¿Cómo es un día normal en la vida de Servio Tulio? Yo generalmente me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana, 5:30. Lo primero que hago es leer los periódicos, todos los periódicos. Pongo eventualmente un programa de noticias, me bebo un café y luego hago ejercicio. O sea, tengo una disciplina. ¿Qué tiempo de ejercicio? Una hora, 4 veces a la semana. Luego de ahí me baño, me voy a mi trabajo, a mis trabajos porque aquí estamos en la oficina de abogado de la familia y a veces yo tengo que venir aquí. Pero también tengo la oficina de abogado mía y de mis hijos, que está en el edificio corporativo 2010.
Pero también tengo la Fundación Institucionalidad de Justicia, que es lo que más tiempo me toma. Pero en sentido general, ese es mi día. No soy de salir de noche, salgo muy pocos días. Por ejemplo, el martes en la noche yo tengo una comunidad católica en donde nos juntamos 8 parejas a orar. Yo soy muy religioso, para que tú lo sepas, o sea, creo mucho en el trabajo apostólico. Y esa comunidad me ha permitido mantenerme muy cerca de Dios. Yo te diría que en contacto permanente. Yo debo de orar al día, por lo menos, 5 o 6 veces. En momentos en donde siento la necesidad, en fin. ¿Y cómo usted encontró esa vocación? ¿Eso viene de familia, algo inculcado? Sí, pero yo cuando joven, yo no era creyente. Lo que pasa es que la vida, las cosas pasan no por algo, sino para algo. Y en una ocasión yo tuve una situación de salud que me llevó sin lugar a dudas a tenerme que acercarme a Dios. No me quedaba de otra. Y durante ese proceso ahí lo encontré, o sea. ¿Nos puede contar un poco más sobre eso? Bueno, fue una ocasión en donde haciendo deporte me rompí 2 vértebras en la cervical. Y evidentemente que eso me marcó la vida, ¿no? Hasta tal punto de que la gente no lo sabe, pero yo soy un poco hemipléjico de este lado. Obviamente yo manejo mi problema bien, pero... Y eso evidentemente, o sea, el dolor, que eso da una cosa impresionante. Y tú sabes que el dolor lleva al ser humano a opciones radicales, esa es la verdad. Se aprende mucho del dolor, y el dolor, aparte de que el dolor depura, te limpia mucho. ¿Y cómo pasa en ese momento de ser no creyente a ser tan creyente? Bueno, porque mi hermano mayor en un momento de crisis me pidió que si yo le permitía presentarme a un sacerdote para que orara por mí. Y así fue. Esa noche, en todo lo que fue ese proceso, yo vi una luz y eso, honestamente hablando, me conectó a esa frecuencia que le agradezco. Porque no hay una cosa que reconforme más que tú sentirte cerca de Dios en honor a la verdad. ¿Usted ha dedicado mucho tiempo a los estudios? Sí, porque nosotros como familia, nosotros somos hijos de educadores. Mi papá fue rector 3 veces de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 3 veces. Ha sido el único rector que ha sido rector 3 veces. Y mi papá fue ministro de Educación. Mi mamá era una maestra. Obviamente se hicieron abogados, fueron juristas. Pero esa vocación de maestro, eso fue lo que nosotros vimos en el hogar. O sea, 2 padres. Para usted es muy importante hablar del tema de sus padres. O sea, lo veo cuando habla sobre eso. Sí, de mis hermanos también. ¿Y de sus hermanos? Claro que sí. ¿Qué significa la figura paterna y la figura materna? Algo grandioso. Algo grandioso. Y mis hermanos son mis mejores ejemplos. Todos. Yo voy en coche. Yo voy en coche con los hermanos que yo tengo. ¿Por qué? Porque siempre han estado muy pendientes de mí. Nosotros tenemos una educación sobre la base del respeto de los menores hacia los mayores. Yo soy el más pequeño. Es imposible yo faltarle el respeto a un hermano mío. O poco probable. Pero ese mismo respeto lo he sentido yo de ellos hacia mí. ¿Cómo logró su mamá esa educación en ustedes? Con dedicación, mucha dedicación. Mi mamá dejó el ejercicio de la profesión para dedicarse a sus hijos.
Mi mamá era la que nos cosía la ropa. Y evidentemente que le dedicó su vida a un hombre que vivió intensamente. Mi papá murió muy joven, a los 61 años. ¿De qué murió? Es de cáncer. ¿Se enteró tarde de...? No, fue muy de repente. Fue muy de repente. Pero fue un hombre extraordinario. Tenía el don del consejo. Era una persona muy recta. Era imposible que él confundiera lo blanco con lo negro y comenzara a ver algo gris. Nos educó con firmeza. En mi casa había que estudiar y había que exhibir un comportamiento. Y era un hombre que era capaz de condenar a sus hijos, aunque lo indultara después. Pero él no le justificaba a un hijo una actuación impropia, ¿no? Como uno ve ahora a los papás justificándole todo a los hijos. Por eso es que hay este desorden y esta descomposición. Porque todo es en el hogar que comienza. A nosotros nunca nos justificaron nada. Mi papá tenía una visión socrática del conocimiento. Y evidentemente de que nos marcó a todos, de una u otra forma. No hay forma de que nosotros, obviamente nos ha tocado tener que construir cada uno de nosotros nuestro propio nombre. Mi hermano es Julio César Castaño Guzmán, el presidente de la Junta, pero yo soy Servio Tulio. El otro es Julio Amado, el presidente de la Plaza de la Salud y el rector de UNIBE. El otro es Julio Miguel, el director de la escuela de la Pocamaima. O sea, cada uno de nosotros hemos tratado, sobre la base del esfuerzo y la educación, de cada quien tener un nombre. O sea, nosotros nos propusimos que nuestros hijos fueran nuestros hijos, no los nietos de mi papá. Y eso nos costó mucho sacrificio. Nos ha costado mucho sacrificio. Si tú te pones a ver, mi papá va a cumplir 33 años de muerto. Yo no he podido concluir el inventario. De todo lo que él me dejó. No lo he podido concluir. Y fue una formación tan sólida que nosotros ni siquiera hemos hecho la partición de lo que él dejó. Entendemos que eso es de mi mamá hasta que ella te vive. Para nosotros lo que mi papá nos dejó fue la formación que nos dieron en el hogar. Lo demás vendrá por añadidura. Quisiera saber cómo Servio Tulio reparte su vida profesional con su vida familiar, su vida de padre, de esposo y también de hijo, porque todavía le sobrevive su madre. Claro que sí. Mire, yo tengo una ventaja y es que 2 de mis hijos trabajan conmigo. Esa es la realidad. Sin embargo, el que se casó, nos juntamos una vez a la semana, él va a almorzar a nuestra casa. Una vez porque él tiene su casa, que es a la que le tiene que dar calor. O sea, él tomó la decisión de crear su familia. O sea, eso es lo que él tiene ahora que fortalecer. Y lo que hemos hecho es que nos juntamos los domingos al mediodía o en la nochecita o a comer o a cenar. La otra está estudiando en los Estados Unidos. Es economista, pero está haciendo una maestría en estadística y matemática en la Universidad de Stanford. Y le va súper bien. Yo, gracias a Dios, yo con mis hijos. ¿Qué tiempo pasa con su madre?
La visito 2 veces a la semana. A ella no le gusta ir a visitar, a ella hay que irla a visitar. Ella respeta mucho los espacios de su hijo. Pero mi mamá tiene una sabiduría impresionante, o sea, una mujer increíble, 92 años. ¿Qué recuerda de su vida universitaria? Esos años dicen que no se olvidan. No, no se olvida. Mira, yo haber estudiado en la universidad en la cual tu papá fue rector, eso para mí ya es un challenge. Y haberte entonces graduado con honores en esa universidad. Yo no sé cómo está desde el punto de vista académico la universidad en la actualidad. Pero cuando yo estudié en la UAS, desde el punto de vista académico, era una universidad grandiosa. A mí me tocaron los mejores clásicos del derecho de este país. Pina Acevedo, Pina Toribio, la magistrada Miriam Germán Brito, eran Rubén Suro, etcétera, etcétera. Eran maestros del derecho. ¿Usted eligió estudiar en la UAS? Elegimos estudiar en la UAS, mi hermana mayor, Dilia, y el que es médico. Ya los otros 3 estudiaron en la Pocamaima. ¿Y por qué eligieron la UAS? Mira, mi hermano mayor se inscribió en la UAS, pero eran momentos muy difíciles. La universidad la vivían cerrando por disturbios y cosas que se presentaban. ¿Eran más fuertes que ahora? Sí, eran más fuertes que ahora, claro que sí. Claro que sí. Yo cuando estuve en el colegio universitario, viví la experiencia de que fui detenido 3 veces en esos disturbios. ¿Y por qué lo detenieron? No, por lo mismo, o sea, por romper con el orden público. Eran protestas. Ah, porque usted formaba parte. Sí, claro. La tercera vez sí debo de confesarte que cuando me detienen, recuerdo que el jefe de la policía era Robinson Breagaró. Mi papá fue el que le dijo al jefe de la policía que me dejara ahí hasta que él le avisara. Y duré 3 noches que me cayeron muy bien porque revisé muchos conceptos. Y te diría que reencaucé lo que realmente descubrí muchas cosas en esos 3 días ahí. Fueron momentos de una muy profunda reflexión. ¿Qué significa para usted la familia? Usted tiene una familia, me dijo, esposa y 2 hijos. 3 hijos. 3 hijos. De un varón que es el mayor y 2 hembras. ¿Qué significa para usted? Imagínate tú. Yo me imagino que lo que significaría para todo el mundo. Honestamente no te lo digo. Yo tengo una esposa espectacular, una mujer grandiosa. Grandiosa. Que la he sacrificado mucho. O sea, tiempo que yo le he tenido que dedicar a estas cosas que quitan mucho tiempo. Se lo he tenido que quitar a ellos. Y eso sí me da cosa a veces. O sea, yo le pude haber dedicado a mis hijos más tiempo que el que le he dedicado en los últimos 20 años. Pero gracias a Dios, lo que se le ha dedicado, se le dedicó de calidad. Y nos preocupamos mucho por trabajar mucho el aspecto formativo. No informativo, sino el formativo. ¿Usted pensó que iba a llegar a ser la figura que es hoy? No, nunca. Nunca se lo propuso. Yo nunca... Mira, a mí me han pasado cosas muy raras en la vida. Yo he ocupado varias posiciones públicas. Fui embajador, fui el consultor jurídico de la Cancillería, el embajador encargado de la División de Estudios Internacionales. Me tocó manejar la parte legal de la política exterior del gobierno. Viajé decenas de veces. Y yo me enteré que a mí me nombraron en esa posición yo en Nueva York.
en la de la Cancillería. Salgo de la Cancillería en el año 2000, yo renuncié, había durado 4 años, entendía que ya yo no iba a aportar más ahí. Es difícil que un funcionario renuncie a su puesto. Sí, pero yo entendí que había ya cumplido con mi misión, honestamente hablando, y quería hacer otra cosa. Yo renuncié, mi renuncia era efectiva al 15 de agosto del año 2000 a las 12 de la noche. Luego fui al Congreso, que fui el consultor jurídico, pero yo tampoco andaba detrás de eso. Llegué ahí porque el que presidía el Senado en ese momento entendía que el consultor jurídico no podía ser miembro de un partido político. Y me buscaron a mí. Una experiencia monumental. Tú no te imaginas lo que es tú trabajar en un Congreso. Eso es una cosa impresionante. Y yo debo de dar fe que a mí nunca en el Congreso me dijeron lo que yo tenía que poner y lo que tenía que decir. A mí me daban la libertad y me respetaron. Las decisiones. Sí, honestamente hablando te lo digo. A mí nunca un presidente me dijo lo que yo tenía que poner en una ley. Todo lo contrario. En ninguna de las posiciones. No. Y cuando tuve como procurador general adjunto, en el 2004, que duré muy poco, a mí nunca el procurador me dijo lo que yo tenía que dictaminar. Pero oye, ¿cómo fue eso? Yo me enteré que yo fui nombrado procurador general adjunto, el primer sustituto del procurador, en un restaurante. Tú tienes que entender los problemas que me trajo eso con mi esposa, porque mi esposa creía que eso lo habían conversado conmigo. Y yo lo que le dije al procurador entonces fue, usted puede contar conmigo para lo que usted quiera. Y él me dijo, para lo que yo quiera, digo yo, para lo que usted quiera, magistrado. Hoy en la noche me entero yo que yo soy procurador general adjunto. Y lo defino, lo mismito. Yo en la procuraduría me llamaron, pero yo ni remotamente pensé que yo iba a ir a la fundación. Ahora, sí te puedo decir que de todas las posiciones que yo he asumido, la Fundación Institucionalidad y Justicia es la institución que más le aporta a este país. Y evidentemente que los aportes que se han hecho desde la Fundación, este país algún día lo tendrá que valorar. Porque en todos los procesos hemos estado ahí. El problema sí, el número uno con el que se debe de trabajar. La corrupción. Porque la corrupción es lo que genera inseguridad también. O sea, ¿cómo tú le puedes pedir a delincuentes de poca monta? Digo, pedirle con autoridad. Porque es que el Estado tiene que tener autoridad para podernos pedir a nosotros que cumplamos con la ley. Pero cuando tú ves los niveles de dispendio que se dan desde la administración, en sentido general, evidentemente de que eso tiene una repercusión abajo. La corrupción, si nosotros mejoramos el tema de la corrupción, eso va a tener un impacto que colateralmente va a impactar en el tema de la inseguridad, en el tema de la salud, en el tema de la misma educación. Y eso solamente se logra enseñando valores, orden. Y enseñar a la familia a compartir juntas. Eso es importante, muy importante. Gracias por recibirme. No, gracias a ti. Nunca había hecho... Y gracias por compartir Nada ni que se parezca a esto. Es el programa más fuerte que he hecho en toda mi vida. Por lo menos el que más duro me ha dado. Honestamente, no te lo digo.
Es el programa más difícil que he hecho. Y le agradecemos. Ni siquiera sé cómo lo hemos podido terminar. Yo pienso que todo salió muy bien y creo que la población ahora va a conocer un poco más de esa figura que aparece día tras día opinando sobre temas de gran relevancia aquí en República Dominicana. Pero gracias por la invitación a esta confesión. A esta confesión. Hoy quiero finalizar con esta frase. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Señores, así llegamos al final de La Verdad a Fondo. Nos vemos el próximo domingo.